estamos centrados en dos palabras. Una de ellas es buscarle descanso a nuestra vida, porque es la que presenta Dios. Dios presenta una nueva vida. Y la otra es la preocupación por la vida amarga que muchos llevan. Personas que casi les es difícil abrir sus labios para decir que el evangelio les ha ido bien, sino que para ellos el evangelio no ha sido tan bien ni tan bueno, pero son bautizados, son hermanos. Entonces, sobre esas dos cosas estamos girando todas estas explicaciones. Entonces, la manera es explicarles, enseñarles cómo descargarnos, cómo ir mejorando en esto, porque si hay una vida diseñada en la palabra de Dios para bien de las gentes, pienso que la iglesia la debe de disfrutar. No desconociendo que las cosas tienen sus sucesos. El hecho de que estemos dentro de esta vida, hay los sucesos. ¿Quién dice que un familiar no se muere? Y tiene 90 años y nosotros estamos pidiendo oración y estamos ayunando para que no se muera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero si el Señor nos dijera, pero ¿para qué pide tanto si ya le di demasiado? Porque nosotros no pensamos que hay cosas ajustadas. Amén. Que tienen que suceder. Cosas que tienen que suceder. Uno dice, si el Señor guarda y bendice, ¿por qué mataron a Pedro y a Pablo? Y a Jacob. Pero si usted entra en la época, entonces entiende que debían de haber mártires. Amén. Es por eso, ubicándose en los textos, contextos, en las épocas, usted podrá percibir. Pero nosotros estamos viviendo la vida más fácil. O sea, la vida más fácil que ha habido en toda la historia y en todas las dispensaciones es esta. Esta es la mejor vida. Es tanto que yo no sé si me atrevo a decir, pero muchos de los que estamos aquí no vamos a ver la muerte. No vamos a ver. Creo que muchos de los que estamos aquí no vamos a ver nada. El Señor va a venir muy pronto y nos vamos a ver. Y yo sí quisiera lograr ese reto. Listo, entonces sigamos en estos consejos que nos ayudarán. Leamos Proverbios. Hoy voy a tratar mucho del cuerpo. Voy a hablar mucho del cuerpo, de eso voy a tratar de enseñarlo. Dice el capítulo 5 de Proverbios, el capítulo 3 de Proverbios, del verso 5 al 8. Libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 5 al 8. Amén. Dice la palabra de Dios: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Gloria a Dios. Oremos en esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Bendito Dios y Padre amado, tú eres grande, tú eres especial. Ayúdenos, Señor Jesucristo. Tú sabes que te amamos y amamos esta salvación. Jesucristo bendito y adorado Señor del cielo, cúbranos poderosamente, y amado Señor. Tú eres bueno para bendecirnos, ayudarnos, oh Dios de los cielos y amado Salvador. Bendícenos con tu palabra y tu Espíritu eterno, Dios. Gloria a Dios. Siéntense, amados hermanos, tengan la comunidad. Creo que hay un lindo grupo esta mañana. Y bueno, me gustaría que pronto es uno de esos veteranos bajara y mirara que no haya tanta gente abajo, solamente deben estar los niños.
y los maestros, para que los demás estemos aquí en la presencia de Dios. Bueno, la vida se hizo gravosa. O sea, si usted mira la vida de Adán y de Eva antes de pecar, la vida fue muy linda, muy linda. Y usted sabe que ella se llama la dispensación de la inocencia. Y de esta dispensación, por eso usted oye hablar de 22.000 años. Usted oye hablar de 22.000 años. Nosotros en la parte teológica solo manejamos 6.000 años. 6.000, 4.000 y 2015. Nosotros no manejamos más. Pero no ignoramos y no nos metemos con la cronología de los tiempos en cuanto a la dispensación de la conciencia, de la inocencia, porque usted sabe que todas las otras dispensaciones, o sea, uno las puede enumerar, o sea, los años. Uno puede hablar de la primera 1651 años. Esa es la primera dispensación fuera de la inocencia. La otra aparece con 427, otra aparece con 430, otra aparece con 1491, y así sucesivamente. Ahora estamos en la dispensación de los 2015. Pero la inocencia no se sabe cuántos años tuvo. Pueden haber miles o no pueden haber miles. Entonces, esa dispensación no está declarada por los años o cronológicamente. Ningún teólogo se mete a trabajar ese pensamiento porque es imposible, no se registra. La Biblia dice que Dios creó al hombre, en fin, y todo aquello, pero no se mira cuánta es la fecha o el tiempo que él estuvo allí. Pero lo que sí se sabe es que dentro del tiempo que Adán y Eva se sostuvo en el Señor, la vida de Adán fue muy buena, fue muy excelente. Pues no había tormento. Usted no ve que la Biblia habla de él con amargura, con eso, en ese tiempo, ¿no? Pues estaba dentro del huerto, donde disfrutaba de todas las cosas riquísimas y especiales que Dios le había hecho. Pero la vida se amargó. Tan pronto él cae en pecado, naturalmente la vida se entra a una conclusión. Entra precisamente a amargarse. El hecho de haber ofendido a Dios, haber desobedecido a Dios. No sé cómo vivía Adán y Eva, pero dejó el sitio y se fue a esconder. Se desubicó, mira cosas que jamás había analizado y comienza a hacerse amarga la vida. Pues entre él y ella comienza a llevar una vida difícil. Después entonces viene la declaración de Dios y luego nacen los hijos. O sea, vivieron ellos tensos después de su pecado, pero ahora nacen sus hijos y sus hijos no le es una ayuda. No le es una ayuda el nacimiento de sus hijos, sino que el nacimiento de sus hijos trae desgracia, trajo la muerte. La primera víctima está entre ellos, entre su familia. Caín mata a Abel y comienza el uno a ser la víctima y el otro entonces el reo, como se decía antiguamente. Entonces mire que la vida se hace amarga. De ahí sale del entorno. Ya Dios lo saca y pone, creo que querubines. Nos ha tocado luchar para desahogarnos de la vida que nosotros
practicamos. Porque esa vida nos ahogó, esa vida nos maltrató, esa vida nos hirió. ¿Cuántas cosas no quedaron como residuos en la mente, en el corazón, que se ha luchado para liberarse de esa etapa de vida, podernos soltar con plenitud, para poder tener una mente libre, despejada? Amén. Y poder practicar lo de Dios. Entonces, la base sigue siendo Dios. La base sigue siendo Dios. No hay otra persona, no hay otro nombre, no hay otro Dios en que el hombre pueda tomarse como un ejemplo de vida, como una ayuda para desenlazarse de las cosas en las que él ha vivido. No lo hay. No hay otro molde de vida. La vida diseñada para el hombre está en Dios. Está en Dios. Entonces, todo el que quiera regocijarse, descansar, tener algo diferente, no le queda otra cosa, sino humillarse ante Dios y que Dios lo pueda encaminar. Se puede encaminar su vida en Dios para que Dios pueda ayudarle. Entonces, mire que existen puntos de partida, que es lo que está aquí. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Porque naturalmente esas fueron como los gajos, como los sitios donde el hombre fue a agarrarse, el hombre fue a apoyarse dentro de todas esas cosas, y no quiso obedecer a Dios, no quiso someterse a Dios, y él quiso precisamente buscarlo de él. Si usted estudia la parte gnosis, se dice que es el libro de los Colosenses, el apóstol Pablo lo escribió con la carta de los Colosenses, porque los gnosis veían el evangelio con mucha simplicidad, muy simple, muy ese a decir que creo en Jesucristo y me salvo. No, ese es un argumento muy barato. Entonces ellos entablaron un tipo de enseñanza con muchas cosas. Entonces por eso Pablo escribió los Colosenses. Y Pablo explica a los Colosenses con toda facilidad, no haciendo gravosa la salvación ni la vida nueva en Dios. Amén. Una alabanza para Dios. Bendito sea Dios. Entonces, precisamente, los hombres buscaron cosas en que apoyarse para no creer, para no someterse, para no respetar, para no adorar, para que no hubiera, como quien dice, una vida bajo alguien. Entonces implantaron. Entonces el proverbista las encuentra y él dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque la prudencia del hombre no es la prudencia de Dios. Amén. El hombre aparenta muchas cosas de reservas, pero no es precisamente la reserva de Dios para el hombre. Entonces él le dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque las personas se justifican, se amparan, se escudan, se meten tras de mantos de cosas que precisamente lo hacen para no ceder a otras cosas que están diseñadas, sino que ellos lo establecen y dicen: con esto tengo, con esto me salvo, con esto vivo bien. Pero no así la Escritura. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Amén, hermanos. Alabanzas a Dios. Porque precisamente el hombre tiene que llegar a ese estado. Nosotros tenemos que llegar a darnos por entendidos que necesitamos a Dios.
Porque las actuaciones del ser humano no son tan fáciles, tan fáciles. Porque los hombres piensan una cosa un día y otro día cambian de razonar, de pensar, de actuar. Pero la única manera que nos podemos ayudar es en Dios. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si usted es capaz de darle esa parte del cuerpo a Dios, Dios es capaz de manejarlo y ayudarlo. Y hasta allá le cuesta trabajo al hombre llegar. Entonces, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Fíjate más bien, por lo que yo le enseño, por lo que yo le explico. Entonces, reconócelo en todos tus caminos. Reconózcalo. Usted tiene que entender que Él es Dios. Que Él es Dios. Yo puedo hablar de 55 años que voy a cumplir. Pero de ahí hacia atrás tendré que hablar bajo una historia. Porque yo no he vivido más de 55 años. Y lo que se hable más de lo que viva, tendré que verlo, tendré que hablarlo como algo profético de Dios, como algo que puedo estar en el imaginario. Pero la realidad es lo que se vive. Amén. La realidad es lo que se vive, lo que un hombre puede experimentar y todo eso. Entonces, precisamente Dios ha estado en la eternidad. Dios nunca se ha salido. Dios ha estado en la eternidad. Dios ha estado en los tiempos. Él conoce lo malo, lo bueno, qué sé yo. Amén. Dentro de la esfera de Dios no se escapa nada, porque nada le es oculto, nada le es imposible. Todo lo ven. En Él no hay tinieblas, no hay oscuridad. Para Él todas las cosas son claras. Y Él tiene el poder sobre ellas para manejarlas. Amén. Entonces reconócelo en todos tus caminos. Si llegamos a reconocerlos, y a depositarnos en Él, pues eso es lo que sigue ahí. Entonces Él enderezará ¿qué? Tus veredas, para no decir tus pasos, o enderezará tu vida. Amén. Amén. Alabanzas a Dios. Él enderezará tus veredas, porque precisamente ahí es donde está el problema. Ahí es donde radica la manera del hombre en generarse una cantidad de situaciones, porque se mete en problemas, se mete en cosas que no debemos meternos, y precisamente la vida se nos hace amarga por lo que decimos, por lo que hacemos. Se nos complica la vida. Pero no es que el evangelio sea una carga, ni amargura, ni nada. Amén. Entonces no es que el evangelio sea una carga. El evangelio es una gran bendición para salvarnos, para ordenarnos, para enseñarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para fortalecernos, para iluminarnos. Amén. Para justificarnos, para redimirnos. O sea, todos los baluartes están ahí. Están ahí para que el hombre pueda someterse a una vida buena. Pero es ahí donde están todas las cosas. El de poder dejarnos guiar, que Dios nos encamine y que Él enderezca. Llámese los pasos o llámese las veredas. Si somos capaces de llegar allá, la vida se hará muy diferente. La vida será una vida de descanso. Alabanzas a Dios. Él enderezará tus veredas. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de qué? Del mal. Teme a Dios. Teme a Dios. Porque la base para yo apartarme del mal es el temor a Dios. Amén. Alabanza para Dios. La base para yo separarme del pecado es que yo tema a Dios. Amén. Por eso a mí me preocupa cuando uno ve la niñez en violencia, los adolescentes en violencia, y uno dice, Dios mío, si Él no respeta, entonces todas esas personas que se levantan y todo aquello, uno mira una violencia y dice, Dios mío, ¿a dónde va a parar esto? ¿A dónde va a parar esto, Santísimo Dios? Entonces,
Los hombres, cuando aprendemos a respetar a Dios, a temer a Dios como un soberano, como el ser supremo, naturalmente nos es fácil apartarnos del mal. Amén. Nos es fácil de apartarnos del mal, porque tenemos un temor, tenemos un respeto, tenemos una obediencia a un ser divino. Amén. A quien no queremos irrespetar en su santidad, a quien no queremos desobedecer de su palabra, a quien queremos precisamente honrarlo por lo que es y por lo que ha hecho en nosotros. Una alabanza para Dios. Entonces, aquí sigue diciendo, dice, no seas sabio en tu propia opinión, porque ese es el enredo que hemos tenido. Tantas cosas se trazaron, tantas cosas se dijeron y se plasmaron. Por eso los congresos están llenos de debates y llenos de actas y puntos que se llevan en debate para sacar una ley. Y se establece una ley, se establece todo aquello. Entonces se estableció esa ley y precisamente se colocó. Qué lindo que todos esos que están apoyando toda esa unión libre y todas esas cosas que han venido aprobando en los últimos tiempos, la parte del homosexualismo, de hombres y mujeres, porque están incluidos los dos, y todas esas cosas, esa gente se parara en la madrugada y orara y dijera, Dios mío, lo que vamos a aprobar en el Congreso, ¿estará de acuerdo Dios para que nosotros lo hagamos? ¿A dónde metemos la humanidad? ¿A dónde vamos a meter las familias? ¿A dónde van a quedar los hijos? ¿Cuál es la moral? ¿Cuál es lo espiritual? ¿A dónde? Hermano, les he de decir que al mundo le está marcado una desgracia. O sea, hermano, eso de que aceptemos por ley que un hombre se case con otro hombre para que sean felices, hermano, eso es una mentira falsa, y yo le diría falsa, mentira, como la llame, pero eso es doble falso. Doble falso. Porque, hermanos, las leyes divinas no están de acuerdo con eso. El hombre tiene que ser feliz en su carne y en su vida conforme a lo establecido por Dios. Amén. No fue que Dios prohibiera que un hombre no disfrutara de una mujer o que no disfrutara una mujer de un hombre. Eso nunca lo ha porfiado Dios. Si Él mismo se inventó una mujer y se inventó un hombre, Él dice, los dos se van a unir y van a tener hijos. Eso nunca lo prohibió Dios. O sea, Dios nunca está a contra de la vida sexual. El que litigia eso es un ignorante. Jamás, eso nunca está precisamente batido por Dios. Pero lo que pasa es que hay un orden. Váyase al orden. ¿Cómo fue que Dios dijo? Amén. Entonces, precisamente aquí está todo eso. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué es lo que dice Dios? Así que usted no se busque aquí arandelas, porque ya vivió con la hermana 10, 15, 20 años. Y entonces ya se encajó, ya los bonitos dientes que tenía se le cayeron. Y si tenía 4 centímetros de nariz, claro, al envejecerse, se le aumentó uno más. Le pone la nariz como el pico de un loro. Y nos vamos desfigurando. Entonces usted no podemos pretender que no, la iglesia pentecostal aceptó el divorcio y maneja el divorcio y aquí hay libertad. No se olvide que la iglesia pentecostal ha sido manejada por la palabra de Dios en el temor del Señor. Amén. Entonces para eso le enseñamos cómo es esto acá. Porque usted no nos puede traer copias de divorcio y copias de problemas cuando usted vuelve que estudió su matrimonio. Usted vuelve que hizo el mal. ¿Usted cree que un hermano buscarle un hombre a la esposa para que cayera, para quedar libre? ¿Quedará libre? Porque tiene que ser responsable de su matrimonio. Amén.
Amén. Entonces miren que las cosas, miren cómo nos vamos complicando nosotros. O sea, miren que la vida nos la vamos alargando. Pero no se complica la vida cuando Dios es tan lindo y tan especial que tiene como guiarnos, como enseñar. Entonces tengamos en cuenta que existe todo eso. Entonces aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Ojo que hay varias cosas aquí. Fíjate de Jehová. Amén. Uno, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Pero marquemos acá, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, para que sea que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces la vida se hace linda y hermosa cuando nosotros nos guiamos por Dios. Hay un mundo desesperado a quien nos da dolor todas esas situaciones que se presentan, y precisamente el único descanso que nosotros tendremos será viniendo a Dios. De resto no vamos a tener descanso. Vamos a tomar lectura de Primera de Corintios. Pero antes de tomar Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 12 al 20, que vamos a estudiar esta mañana, me llama la atención lo que hay aquí. Estoy leyendo en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y entonces dice, ¿por qué no lo heredan? Dice, ¿por qué no lo heredan? Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, hay un listado ordenado, punto por punto. ¿Qué les explica? Dice, estas personas en este tipo de vida no heredarán la vida eterna. Claro, todos, si ellos todos se convierten, porque eso es lo que dice el verso 11. El verso 11 explica, dice, esto erais algunos. O sea, la iglesia se conformó de todo ese tipo de personas que vivieron en ese estado de vida, pero Dios hizo un proceso en ellos. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Amén. Ya habéis sido ¿qué? Justificados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se entraron en el proceso de Dios. Entraron en el proceso. Porque, hermano, lo más glorioso que hemos hallado es quien perdone nuestros delitos. Porque ya los habíamos cometido, ya estábamos en ellos, ya habíamos pecado. Pero el problema es quién nos los perdona, quién nos justifica la actuación si éramos pecadores. Entonces la obra redentora del Señor Jesucristo fue la que nos pudo justificar para hacernos actos ante la presencia de Dios. Entonces, hermano, que no nos culpen hoy como pecadores, no nos señalen como pecadores, hermano, es una gran bendición. Amén, hermanos, amén. Que seamos el pueblo purificado para Dios es una gran bendición en esta mañana. Alabanzas a Dios, una alabanza para Dios. Entonces, hermano, no se le sea fácil pecar. No se le sea fácil pecar. Porque como esto se ve tan fácil, porque ya tenemos mucha práctica en la vida espiritual, ya tenemos tantas cosas de avance, y parece que ignorásemos. Isaías, creo que el 55, ¿no es? El 51, 55, algo así, es el que dice, mira el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Si quiere usted con las cartas, búsquelo allá. Es como el verso 1, algo así. Mira el hueco de la cantera donde fuimos arrancados.
Bueno, no me detengo ahí. Entonces él dice eso: mira luego de la cantera donde tú fuiste arrancado. O sea, liberarte, sacarte de allá no era tan fácil. Solo la obra bendita de Dios lo salvó, lo liberó. Amén. Entonces Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: permanecer en la libertad con que Cristo te hizo libre, y no volváis a ser esclavo del pecado. Amén. Si no, permanezca libre. Si ya fuimos libres, vivamos la libertad en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas a Dios. Entonces, después de Pablo explicarle todo eso, que fuimos justificados, que éramos esto y que ahora se nos cambió, entonces aparece el escrito del verso 12 hasta el verso 20 del mismo capítulo 6, 1 Corintios 6, 12 al 20. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Amén. Amén, hermano. Porque nosotros tenemos que entender que la vida no la podemos soltar a todo pensamiento, a toda actuación, a toda cosa, no la podemos soltar. Amén. Entonces eso es lo que dice aquí. Aquí dice: todas las cosas me son lícitas. O sea, como humano se puede hacer. Hasta donde puede hacerlas, las puede hacer. Pero usted no puede desconocer las consecuencias que se pueden presentar. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo que no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, ya Pablo era un hombre experimentado, había enfrentado tentaciones, había enfrentado una cantidad de cosas, y él fue capaz de hablar así. Él fue capaz, tuvo la capacidad de hablar con esa autoridad, con esa libertad, con esa confianza. Él lo habla así. Alabanzas a Dios. Entonces, esto da a entender que cuando hablamos de Pablo hablamos de un humano, no hablamos de un ángel. No, hablamos de un humano que sabe que es tentación, que sabe que es decirle no a esto, que también vino a la mente, que también vino acá, en fin, pero que se paró frente a tal situación y dice que no se dejará dominar de ninguna. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Amén. Porque naturalmente lo que da a entender es que nosotros tenemos que ser sabios. ¿Cuántos venden su cuerpo por un vestido, por una comida? ¿Cuántos hacen negocios con sus cuerpos y todo ello? Y entonces él le dice: no, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Leamos el verso. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como el otro, ¿qué pasa? Destruirá Dios. O sea, en otras palabras, esa es una bajeza. Es una bajeza. O sea, es un estado tan ignorante, como si fuéramos muy ignorantes, para que precisamente estuviéramos comparando las viandas. Usted entiende que eso es lo que llamaban, creo que para la parte del Tolima, para la parte de Antioquia y Manizales, no lo llamábamos portacomida, sino que lo llamábamos viandas. ¿Ustedes saben qué es una vianda? Bueno, entonces les hablo. ¿Saben qué es un portacomida? ¿Sí saben qué es un portacomida? Eso se llama para unos departamentos vianda, pero para otros departamentos se llama porta. Hago por allá de tiempo antiguos. Una alabanza para Dios. Una alabanza para Dios. Entonces Pablo comienza a explicarle que no se debata la vida, solamente por lo que se consigue para comer,
que entiendan que el cuerpo es mucho más. Porque lo que va hablando ahorita es del cuerpo de ahí en adelante. Que no nos entretengamos. La comida de alguna manera vendrá. Porque eso es lo que digo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que el bien aparece por una añadidura. Dios lo va dando. Dios va concediendo tal cosa. Pero tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para ti la fornicación. Amén. El cuerpo no es por la fornicación, porque se trataba de vender el cuerpo por comer o por vestirse. Entonces se tuvo que decirle, no, hasta dónde llegaron ustedes sin sentidos, o como si fuéramos ignorantes, hasta dónde llegaron en su ignorancia, para ustedes vender el cuerpo por un vianda o por una comida. Amén. Entonces por eso les habla en segunda parte. Por tanto, como los dice, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Amén. Amén, hermanos. Alabanzas a Dios. Entonces usted tiene una estructura. Entonces esa estructura que usted tiene que saber a quién pertenece. Amén. Alabanzas a Dios. Que usted no puede vender su cuerpo por cualquier cosa tan fácil, porque si usted es un hijo, una hija de Dios, y está hablando de hombre y mujer, amén, está hablando de hombre y mujer, pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Amén. El cuerpo suyo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Amén. Amén, hermanos. Una alabanza para Dios. Alabanzas a Dios. Entonces, el Señor para el cuerpo y Dios. Entonces, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Le repito allí. Porque me hace pensar las cosas que se están cometiendo en el mundo, en las gentes. Y que nosotros a veces queremos como sentir cierto sentimiento hacia cosas que están prohibidas por Dios, que nunca acarrearán un favor, que nunca nos traerán un descanso, sino que nos acarrearán a nosotros más bien desgracia, pérdida, dolor, fracaso. Eso tendrá que ser así. Pero precisamente Dios le dice, no, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Amén. El cuerpo es para el Señor. Amén. Tú lo das, tú lo ofreces, tú lo presentas a Dios como un tabernáculo, como un sitio para que Dios more. Amén. Entonces el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Alabanzas a Dios. Así que Dios no está pensando en una vaca para ir a habitar. Dios no está pensando en otras cosas para ir a habitar. Quítese de la mente eso. Dios quiere habitar en los hombres, en los corazones que son capaces de amarlo y de someterse a Dios. Alabanzas a Dios. Entonces está claro que el cuerpo no es para otra cosa. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios que levantó al Señor también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de vuestro cuerpo? Son miembros, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los hará miembros de qué? De una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Pero el cuerpo no, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Alabanzas a Dios. Entonces hacen las dos comparaciones.
así como un hombre o una mujer une su cuerpo con un hombre, entonces le dice, una sola carne es. Pero todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Alabanza a Dios. O sea, están los dos postulados. Los dos postulados. Entonces usted no puede pretender ser de Dios y darle cuerpo a quien usted quiera ofrecerlo o a quien usted quiera entregarlo. Usted no puede ser así, porque su cuerpo tiene un dueño. Amén. Y está declarado que el cuerpo tuyo es para el Señor y Dios lo recibió para Él habitar en él. Una alabanza para Dios. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera con cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid, ¿qué más? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está ¿qué? ¿Fuera de qué? Del cuerpo. Más el que fornica, ¿qué pasa? Contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca, ¿cierto? Contra su propio cuerpo, peca. O ignorás, ¿ven? O ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Está en mi hermano? Por eso es que usted tiene que saber. Usted tiene que saber, tiene que cuidarse, amado hermano, amada hermana. Porque si usted se entregó al Señor, usted tiene un compromiso. El cuerpo suyo no es para la fornicación. Amén. Porque ese cuerpo le pertenece a Dios. Y la Biblia dice que precisamente si ese cuerpo le pertenece a Dios, entonces precisamente Dios habita en ese cuerpo. Por eso la vida de un cristiano es una vida ejemplar. Es una vida de cuidado, una vida organizada donde Dios habita. Entonces Dios no es desordenado. Dios es una persona, es un ser que es ordenado en sus cosas. Entonces necesitamos que se aprenda precisamente frente a eso, porque usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. Usted no puede hacer, porque usted tiene un problema. Usted tiene una dependencia de Dios. Usted tiene una dependencia de Dios. A Dios le pertenece ese cuerpo. O sea, Dios reclama ese cuerpo porque le pertenece a Él. Entonces, aquí sigamos otra vez. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, lo que Dios prepara, lo que Dios limpia y lo que donde Dios mora, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de qué? De Dios. Amén. O sea, por todos lados no nos pertenecemos. ¿Me hice entender? Por todos lados no nos pertenecemos. Eso tiene un dueño. Entonces, cuando usted se casa, entonces Dios delega una autoridad. Amén. Entonces le dice, pues se la voy a prestar, se la voy a dar, ¿cierto? Entonces le dice a la mujer le dice, entonces tu cuerpo no será tuyo, sino será de tu marido o tu esposo. Y el esposo no mandará a él, sino que ella. Amén. Miren lo que Dios delega. Dios delega entre la pareja eso y permite que haya una unión matrimonial. Pero Dios delega dentro de eso. Entonces le permitió. Entonces, en mi cuerpo es esa niña, es ese joven que yo lavé, que yo purifiqué. Me pertenece ese cuerpo. Pero está cedido el matrimonio. Entonces, permita que se una. Permite precisamente la unión matrimonial, la unión sexual. ¿Cierto? Pero bajo dentro de ese parámetro, aunque tenga una instancia de préstamo, de cederle mientras ella o él se muere, porque cuando ella se murió, entonces él toma el cuerpo de él y no le queda otra libertad sino volverse a cansar para emprestar el cuerpo. Amén. De la misma manera ella está prestada hasta que se muera él. Pero tan pronto se muere él, entonces el dueño del templo reclama el templo. Amén. Amén, hermanos. Alabanzas a Dios. Entonces mire Dios cómo maneja esto. Pero el ser humano se volvió inmoral.
el ser humano se volvió inmoral en estos estados de vida. Entonces sigamos un poquito más. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Amén. Amén. Amén, hermano. Alabanzas a Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado con ese cuerpo. Hermanos, que nosotros hacemos tantas bestialidades. Perdóneme la palabra. ¿Usted cree que ese es poco de muchachas que se han muerto? Haciéndose estética, haciéndose tantas cosas. Hermano, el cementerio le está yendo muy bien y le está yendo bien a las funerarias. No les gustó. Le está yendo muy bien a los sepultureros, a los que venden planes ezequiales y a los funerales. Porque la gente está haciendo del cuerpo lo que quieren. Figúrese, si yo iba a peluquear donde un hombre y le oía hablar raro, le aguanté varias veces. Pero cuando yo regresé, entonces ya tenía gusto. Ya se había cambiado de hombre para dama. Y yo ya estaba sentado en la silla. Y bueno, me tocó. Claro, no volví más. Porque a mí me corta el cabello más que todos los caballeros. También las damas, no hay problema con eso. Pero cuando es dama y es persona. Pero, entonces, miren qué hacemos, cómo hacemos nosotros con el cuerpo. O sea, nosotros los seres humanos estamos haciendo con el cuerpo lo que nosotros queremos. Pero él dice: no, varón y hembra los creó Dios. ¿Amén? Varón y hembra los creó Dios. Entonces, las cosas están estipuladas en el orden. Yo les digo a ustedes que yo manejé el caso de un niño que lo tuve como unas 5 veces y me tocó formularlo. Porque el niño quería vestir blúmeres, colocarse blúmeres y faldas y chorcitos y blusitas y la mamá se desesperó. Entonces yo le dije: no, tráigamelo acá. Entonces lo metí en la oficina y bueno, lo que Dios puso en mi mente rápido, entonces comencé a diseñarle un hombre y una mujer. Entonces le expliqué qué es un hombre, cómo se comporta un hombre, cómo es formado un hombre y cómo es formada una mujer. Y así tuve que darle como 5 clases para que él percibiera dónde estaba ubicado o dónde tenía que ubicarse. Amén. Entonces tenemos un sinnúmero de cosas en nuestro tiempo que yo le diría: si usted no quiere acarrearse males en la vida, no hay otra línea, la de Dios. Amén. Entonces sigamos aquí para finalizar esta parte. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Amén. 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 Hermano, grábese ahí. Habéis sido comprados ¿por qué? Por precio. Entonces, hermano, no robemos a Dios. ¿Sí lo entendemos? No robemos a Dios. ¿Por qué no lo robamos? Porque yo quiero hacer con este cuerpo lo que quiero. Pero la pregunta es: ¿soy yo dueño del cuerpo? No. No soy dueño. ¿Cuántas veces me quiero adueñar de mi cuerpo? Estoy robándole. Precisamente estoy robando un cuerpo que le pertenece al Señor. Amén. Amén. ¿Lo entendemos? Alabanzas a Dios. Entonces fuimos comprados. Y si fuimos comprados, no nos pertenecemos. Entonces, ¿por qué protesta por tanta cosa? ¿Ah? ¿Sí o no? Usted no tiene por qué protestar. Si usted tiene un dueño y el dueño lo puede hacer lo que quiera porque él es el dueño. Él es el dueño. Amén. Usted no puede decir nada. Todo lo que usted argumente, está argumentando. Usted no tiene
tiene un dueño. Entonces, como ese dueño nos ama, nos quiere que seamos libres, que seamos prosperados, que seamos beneficiados con todo lo celestial y lo terrenal, entonces ordenó. Amén. Amén. Ordenó. Entonces diseñó una vida en la Escritura para beneficiar. Bueno, dice, si usted anda en este camino, a usted le va a ir muy bien. Amén. Una alabanza para Dios. Entonces, porque habéis sido comprados por precio. Ahora, ¿qué más le dice? Glorificad pues a Dios en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y qué más le dice? Los cuales son de Dios. Es que, hermano, no nos pertenecemos. Entonces, por eso usted tiene que cuidarse. Usted no puede hacer con ese cuerpo lo que usted quiera, porque usted tiene un dueño. Amén. Ojalá cuando usted vaya a la modistería o vaya a comprar blusas o faldas o qué sé yo, tenga cuidado. Amén. Porque usted quiere verse bien bonita en su pensamiento, pero la pregunta es, ¿qué dirá el dueño del cuerpo? ¿Qué dirá el dueño del cuerpo? Amén. Entonces tengamos los mayores cuidados. Entonces aquí finalizando dice precisamente, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorifíquenlo. Entonces, ¿cuántas veces glorifico yo a Dios? Hombre, cuando yo me visto honestamente, cuando yo me guardo en mi pureza para Dios, yo estoy honrando a Dios. Glorificad a Dios ¿en qué? En vuestro cuerpo. Amén. Entonces, hoy tenemos un mundo corrupto en su vestidura. Amén, desnudo, degradante. La vida de la gente es muy degradante. Es muy mal su estado de vida. No por criticarlo, sino que ya uno lo analiza en el término cristiano. Entonces, qué bueno que nosotros podamos dejarnos guiar por Dios. Dejémonos guiar por Dios. Yo le podría aclarar, no seremos menos. No seremos los peores, no seremos los desmejorados, ni los más bajos. Jamás de la vida. Todo el que es guiado por Dios es prosperado totalmente. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Entonces, tenemos la oferta divina de Dios. Amén. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus cuerpos, de modo que desordenaron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Entonces, no se sometieron a Dios, Dios lo dejó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Estoy leyendo Romanos 6. Sino que presentamos vosotros mismos a Dios. Amén. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Alabanzas a Dios. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, amén, en sacrificio que vivo, santo y agradable. Porque precisamente tú vienes y usted que ve aquí una estructura, usted ve una escultura. Entonces, ¿qué le dice a Dios? Presenta vuestro cuerpo en sacrificio que vivo, santo y agradable a Dios, que he puesto culto racional. O sea, con sentidos, con lógica, con pureza, con lealtad, con santidad, con espiritualidad, con justicia, con verdad. Amén. Alabanzas a Dios. Porque no puede presentarse
De otra manera, es la única manera para agradar ¿qué? A Dios. Y es el culto racional, con razón para hacerlo. Entonces Dios tiene cosas ordenadas que quien lo obedezcamos, pues seremos bendecidos en el nombre del Señor. Una alabanza para Dios. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues vamos a repetir. El mismo Dios de paz os santifique, ¿por qué? Por completo. Y ahora mete la parte tripartita que hay. Ahí mete la parte tripartita. Entonces le dice, completo, todo vuestro ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo, que dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces involucra precisamente todo. Dice, así mismo Dios dice, por completo, todo vuestro espíritu. Amén. Alabanzas a Dios. Porque hermano, debe de haber un espíritu sano. Debe haber un espíritu sano. No un espíritu corrupto. Debe tener precisamente un espíritu sano. Entonces un espíritu sano se cultiva, se busca en la presencia de Dios, se forma. Entonces, naturalmente él habla así. Dice, ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Porque lo que pasa es que hoy en día se justifican ciertas cosas. Pablo se fue a lo personal. Entonces Pablo dice, no, uno puede ser sano espiritual, uno puede ser de una alma sana y uno puede ser de un cuerpo ejemplar. Amén. Porque esa es la lucha que tenemos. Usted habla con alguien y su aspecto muestra que está en una inmoralidad. Sí, hombre, pero su manera de ser se nota que hay una inmoralidad en usted. Y lo que primero le dice, no, pero ¿caso es que usted me ve el alma o el espíritu? Bueno, entonces vale para decirle, si permita a Dios que su espíritu sea recto y su alma sea correcta. Porque no nos podemos amparar dentro de unas cosas que nosotros inventamos. Entonces, no, mi espíritu nadie lo ve. ¿Y cómo me lo va a juzgar el pastor? No, yo tengo un espíritu sano, limpio y puro. Bueno, permita a Dios que así sea. Pero si no es así, es lo contrario. Entonces, involucra la redención, involucra la salvación, involucra el plan de Dios, lo que es el sano. De ahí porque sale la palabra tripartito, de ahí viene. Porque no lo podemos escudar en una parte. Dice, no, hermano, mi espíritu y mi alma está buena, pero el cuerpo está vendido. Yo vendo el cuerpo, que me toque, que me acaricie, que me bese, que me toque, en fin. Pero él dice, no, esto es una obra completa. Alabanzas a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. El mismo Dios de paso santifique por completo. Amén. Entonces santifique mi espíritu, santifique mi alma y santifique ¿qué? Mi cuerpo. Amén. Alabanzas a Dios. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la vida del Señor. Acerquémonos pues con corazón sincero. Ya va a terminar, tranquilos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Alabanzas a Dios. Ahí está la forma. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una alabanza para Dios. Bendito sea Dios. Dice, y no solo ellos, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros. Gemimos
las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la reacción de nuestro cuerpo. Porque esa es la otra que me dieron. ¿Qué tanto se cuida el cuerpo? Si cuando el Señor venga, el cuerpo va a quedar por ahí. Esa es la doctrina suya, no es la de Dios. En la de Dios no. Entonces por eso se da libertad para el cuerpo. Si de eso va a quedar carne, polvo, ese polvo se va a repartir. Esa es la filosofía que hay. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice Pablo es que nosotros gemimos en nuestro espíritu mismo hasta que seamos redimidos. Alabanzas a Dios. Porque se operará el milagro de lo mortal a inmortal, lo material e inmaterial para vida eterna en el nombre de Jesús. Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Pues el papá, y el hijo está pidiendo el libro y el rollo. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia no dice eso. Y él dijo: no me toques, porque me vienen a agarrar. No me toques, no he subido. Amén. No he sido glorificado, apenas se resucitaron. Amén. Alabanzas a Dios. Porque se presentó en un cuerpo humano, como todos los que tienen corrupción, como un ser humano. Pero precisamente cuando subió, no subió así. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Seremos semejantes a Él. Y lo veremos cara a cara, tal como Él es. Él es la primicia. Él es el primogénito de entre los muertos. O sea, tenemos a uno que vive en carne, y en esa carne se vistió de gloria, y lo tenemos en el trono. Lo tenemos en el trono. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Como Rey de reyes y Señor de señores, como el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cabe la palabra: déjese redimir. Déjese redimir. Deja que Él redima tu espíritu. Deja que redima tu ser. Deja que redima tu cuerpo. Déjalo. Una alabanza para Dios. Porque tú no pienses que el día que el Señor venga va a dejar de ser reguero de muertos. Tanto de cuerpos muertos. Figure si estamos en un culto, ¿qué tal? Y que hayamos 300 aquí, santo Dios, qué espanto. ¿Sí o no? Aquí quedarán las bancas solas. Amén. Y nuestro cuerpo será redimido para vida. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Entonces, hermano, el dueño del cuerpo lo reclama. Amén. Así que tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú pienses. Manténgase conservadito. Manténgase cuidadoso. Cuidadoso. No se descuida o se desordena. Tenga el mayor cuidado, porque Dios de esto hará lo otro. O sea, de esto hará lo otro. O sea, esta es la pieza clave para lo otro. Por eso tienes que cuidar. No, yo soy un adolescente y estoy apasionado o estoy apasionado. No, tienes que tomar control. Amén. Tienes que frenarte. Tú no puedes darle la libertad a tu cuerpo. Entonces, tienes que tomar dominio propio. Fortalecerse. Entonces, lo único que contrarresta todas las actitudes carnales, usted tiene la fórmula. Amén. El Espíritu de Dios nos puede hacer fuerte. Colóquese en pie esta mañana en el nombre del Señor. Levante su voz y dígale: Señor, permíteme honrarlo con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi ser.
Levante esa voz a Dios.